Bueno, buenas noches para todos. Es para mí un placer poder compartir este que es uno de mis temas favoritos, que es la cosmovisión bíblica. Y el día de hoy he preparado un mensaje que tiene mucho que ver con el legado de la Biblia en la civilización occidental. Es decir, para que nosotros podamos reconocer realmente que la civilización en la que nosotros vivimos está totalmente cimentada en lo que son los principios bíblicos. Y aquí he puesto en esta portada algunas de las personas que son una clara demostración de lo que es la aplicación de estos principios a las diferentes disciplinas que han llevado al progreso a la humanidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a William Carey, aquí tenemos a McCormick, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, a Martín Lutero, a Martin Luther King, a Juan Calvino, a William Wilberforce. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Entonces ese es como el objetivo, es que ustedes vean cómo se aplican estos principios al avance de la civilización, los principios bíblicos. Entonces quería compartir primero que todo cómo llego yo a la cosmovisión bíblica. Para que de pronto me conozcan un poquito, yo soy profesora universitaria, yo enseño en la Universidad Externada de Colombia, gerencia de proyectos, formulación y evaluación de proyectos en programas de especialización y maestría. Y también tengo una clase que tiene que ver con consultoría de negocios porque he sido consultora de firma multinacional pues durante casi que toda mi vida. Entonces, para que un poco entiendan, me encanta la investigación, me encanta la solución de problemas. Y eso pues se desprende mucho de mi perfil como consultora y como docente investigadora. Y yo debo confesar que hasta cierto punto, en la medida en que yo me aproximo al Evangelio, me aproximo a la Biblia, voy a la iglesia cada 8 días, si bien estaba totalmente convencida, había visto los milagros de Dios en mi vida en otros momentos, sobre todo lo vine a ver muy claramente cuando estaba viviendo en Inglaterra, tuvo que pasar un tiempo y fue solamente hasta que yo conocí este material que mi cerebro hizo clic con los principios bíblicos, porque a veces esos conceptos de la salvación, los conceptos del perdón, todos esos conceptos, si bien son básicos y son piedra angular de nuestra fe, a veces necesitamos algo un poco más práctico, sobre todo teniendo como un cerebro como el que tengo yo. A mí me gustan las cosas prácticas y me gusta ver los resultados de las cosas. Entonces un día mi cuñado me regaló este libro que ustedes están viendo acá, que es el modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Y cuando yo comienzo a leer el libro, es como si a mí se me hubiera estallado la cabeza. Y básicamente, ¿cómo va el libro? No les voy a hacer acá el spoiler, no me les voy a tirar el libro por si ya lo leyeron o lo van a leer. ¿Y en qué consiste? Consiste en que es la historia de ella, cómo ella descubre el Antiguo Testamento. O sea, ella lo había leído 1000 veces, lo había escuchado 1000 veces porque le gusta escucharlo en el carro, la Biblia completa cuando viaja de costa a costa, pero no había podido hacer clic con el Antiguo Testamento y más específicamente con el Pentateuco. No había podido hacer clic. Pero entonces, en paralelo, un día está en un hotel y escucha una entrevista que le hacen a un pastor. Entonces le dicen, bueno, entonces se supone que cuando una persona conoce los principios bíblicos y no solamente es una persona, sino es una ciudad o incluso países completos, continentes, se debería de ver el fruto. Entonces decía, por ejemplo, el caso de Dallas. En Dallas hay casi que una iglesia en cada esquina. Es de las ciudades donde hay más iglesias en Estados Unidos. Entonces yo esperaría que los indicadores poblacionales de Dallas sean superiores al resto del país. Entonces le pregunta a eso el periodista al pastor y el pastor queda en blanco. Porque claro, comienzan a mirar los indicadores y número de embarazos adolescentes, abortos disparados, el tema de la delincuencia juvenil, consumo de drogas disparado en Dallas. Entonces, como que, ¿qué pasó aquí? Y luego le dicen, bueno, y es el mismo caso de África. África es uno de los continentes donde más se ha trabajado con los misioneros. Han ido a trabajar con la población y han establecido iglesias. Y muchas personas han entregado su vida a Cristo. Pero, porque África sigue igual. Siguen en guerras civiles, SIDA, las familias pues realmente no funcionan como tal. Eh,
¿Qué pasa ahí? Violencia en las calles. ¿Qué pasa? Ella comienza a preguntarle a Dios, en el libro está la historia, dice, Señor, yo necesito entender esto. ¿Cómo así que una persona entrega su vida a Cristo, tiene a Dios como su Salvador, pero de alguna manera no se está viendo este resultado en la sociedad donde cuando muchas personas han hecho lo mismo? Tenemos más del 30, 40, 50% de la población yendo a las iglesias y no parece. Y es cuando el Señor, en uno de esos viajes, ella comienza a escuchar el Pentateuco y el Señor le revela que el problema es que nosotros no hemos enseñado la Biblia completa en las iglesias. Nos hemos enfocado demasiado en el tema de la salvación, pero no nos hemos enfocado en el tema de la transformación, en el tema del discipulado. Y él explicaba a ella, Dios le decía, mira, es que el Pentateuco es la explicación para un pueblo que ha estado en esclavitud mucho tiempo. Es la explicación que yo les doy de cómo ser una nación próspera, cuando no están acostumbrados a ser una nación. Ni siquiera tenían un sistema de gobierno, eran esclavos en Egipto. Y ahí es donde él comienza a explicar el paso a paso de cómo deben de manejar cada aspecto. Temas de salud, temas de cuidado del aseo de las cosas, del culto, pero también del gobierno civil, de cómo llevar una república. Y todo eso está ahí. Entonces, ella comienza a hablar con otros pastores y en paralelo, ellos también han tenido los mismos cuestionamientos y las mismas revelaciones, que nos hemos enfocado mucho en el tema de la salvación, pero no hemos presentado a Dios como nuestro Señor. Y nuestro Señor, ¿qué quiere decir? Que nosotros le obedecemos en todo, sino que las personas están yendo a la iglesia los domingos, pero realmente el resto de la semana viven como cualquier persona que no conozca a Cristo. Y otros libros que les recomiendo y que fueron los que me terminaron de explotar mi mente, fueron, por ejemplo, de Vishal Mangalwadi, el libro que dio forma al mundo, Discipulando Naciones de Darrell Miller, el libro que transforma naciones de Lauren Cunningham, Si Jesús fuera alcalde de Bob Moffitt, La transformación de naciones de Mark Belailis, toda la serie monumental, o sea, son varios DVDs, 12, de Steve McDowell, Un mundo que cambia de César Vidal, y todo lo que son las biografías que ustedes pueden encontrar de Jucum. Entonces, todo este material está disponible y yo les recomiendo que si ya tienen como ese gusto por la cosmovisión bíblica, pues que sigan desarrollándolo y que sigan leyendo, porque la lectura es muy importante, porque estos libros te muestran cómo los pueblos han aplicado o líderes han aplicado los principios bíblicos y han transformado la sociedad de su tiempo. Entonces, el versículo guía para la cosmovisión bíblica es Mateo 28:18, que es la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nos hemos enfocado demasiado en el tema de bautizar a las personas, en el tema de compartirles como tal la palabra, pero no les hemos enseñado los principios que están detrás de la cosmovisión. No les hemos enseñado a vivir su vida, inicialmente en sus familias, pero también en la economía, el gobierno civil, las artes, la educación. Cómo aplicar todos estos principios para poder sacar a las personas de la situación en la cual se encuentran ellas y las sociedades en las que viven. Entonces, la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer eso. ¿Y qué entendemos? Que las ideas tienen consecuencias. Eso es otra palabra clave, otro de los eslogans de cosmovisión bíblica. Las ideas tienen consecuencias. Y cuando nosotros aplicamos estos principios de cosmovisión bíblica a todas las esferas, esto trae prosperidad a todo nivel. También redunda en que en libertad y en desarrollo humano. Es decir, que cuando un país se dedica a implementar estas ideas que están en la Biblia, pasa a otro nivel y vamos, se los voy a demostrar.
con cifras y con datos, como también se debe mostrar la cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo importante? Lo importante es poner la Biblia en las manos de personas comunes. Y eso fue la gran revolución que generó la Reforma Protestante en el siglo XVI. Pero no solamente la Reforma Protestante, sino también lo que se conoce como el Gran Despertar. El Gran Despertar, pues básicamente que han sido como reactivaciones que ha tenido este tema cuando como que las naciones como que no van para ningún lado, aparece un líder y genera otra vez como un gusto por la palabra, un arrepentimiento del pecado y otra vez genera como un conocimiento de lo que son las escrituras y cómo aplican a todo lo que nosotros hacemos. A veces damos las cosas por sentadas, a veces pensamos que todo el mundo funciona como Occidente y eso no es verdad. Y hoy también les voy a mostrar el paralelo. Les voy a mostrar el paralelo de qué pasa en otro tipo de naciones que manejan otro sistema de creencias y cómo son totalmente diferentes a lo que sucede en Occidente. Entonces, eso va a ser un punto que es importante para que veamos que sí las ideas tienen consecuencias, que también de cara a lo que está sucediendo actualmente en Colombia, con este nuevo gobierno, las ideas tienen consecuencias. O sea, lo que se está haciendo tiene consecuencias. Eh, bueno, otra cosa que sucede con este tipo de sociedades en donde hay libertad, hay desarrollo económico, es que tristemente ese también termina siendo parte del problema, porque es aquí donde proliferan esas ideologías secularistas humanistas. Y aquí, por ejemplo, vemos todo lo que tiene que ver con el progresismo, todo lo que tiene que ver con el feminismo. ¿Por qué? Porque acá hay libertad para expresarse, aquí la mujer tiene libertad en este tipo de sociedades. Y tristemente esto es lo que trata de poner en peligro esa misma prosperidad que tienen las sociedades occidentales derivadas de los principios bíblicos. Entonces, es ahí también que permite este tipo de ideas y este tipo de ideas van en contra de lo que se logra a través de la cosmovisión bíblica. ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué quisiera yo? Que se levanten liderazgos, que se levanten liderazgos y que se hagan cargo de todas las esferas de la sociedad que las vamos a ver hoy y que cada persona se empodere y haga lo que Dios le ha mandado, o sea, su vocación, su llamado, sus principios, ¿sí? La situación por la cual está aquí en la tierra, que cada uno atienda ese llamado y de esa manera nosotros vamos a poder ver la transformación de Colombia. El futuro será mejor que el presente si obedecemos a Dios y esa es la invitación. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, la cosmovisión es, hagan de cuenta, como unas gafas a través de las cuales yo veo el mundo. Entonces, cosmovisión es simplemente una visión del mundo. Es la manera en que el ser humano entiende e interpreta todas las cosas que lo rodean. Y se comprende como la raíz que nutre el pensamiento consciente del hombre. Ahora vamos a ver la raíz, porque vamos a ver el árbol completo. La cosmovisión bíblica es la concepción básica de llevar todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que eso está aquí. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, nosotros no podemos manejar en nuestra vida una dualidad. Es decir, que una cosa es lo que sucede el domingo y eso es religión, y entre semana mi trabajo, mi relación de pareja, la manera en que yo crío a mis hijos, eso no tiene nada que ver con la palabra. Y esa es la invitación. La invitación es a que Dios no es solamente el Dios del domingo. O sea, no podemos meter a Dios en la cajita del domingo. Dios está en todo lo que nosotros hacemos. Yo les explicaba que básicamente este árbol puede representar una nación o puede representar una familia. Entonces, las raíces es básicamente lo que la persona, la familia o una nación cree que es la verdad. Para nosotros, la verdad es la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia a mí me responde una serie de preguntas que son básicas para que yo pueda tener un entendimiento profundo en mi vida y esto se pueda desprender en prosperidad. Una pregunta es, ¿quién es Dios?
¿Dios existe? Recordemos que hay personas que tienen una cosmovisión humanista, atea, en donde ellos consideran que Dios no existe, que Dios está muerto. Entonces, de ahí se desprende todo lo que ellos hacen y todas las leyes y todo lo demás que ellos promulgan. Es porque ellos creen que Dios no existe. Pero nosotros creemos que Dios existe y es real. Y yo puedo experimentar una relación con Él. También la siguiente pregunta que me responde a mí la Biblia es, ¿quién es el hombre? Y hace toda una diferencia. Para nosotros el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre es una criatura maravillosa, dicho por Dios. Para los humanistas es lo mismo que un animal. Y su vida no tiene ningún tipo de valor intrínseco especial. Y por esa razón proponen aborto, por esa razón proponen eutanasia, suicidio asistido y no les hace nada, porque no hay nada más que eso. Sí, la materia, lo que está aquí. Eh, el hecho de que la verdad no cambia y que yo puedo conocerla. Para las otras personas, para los humanistas, la verdad casi que la construye cada uno y es relativa. Para nosotros la verdad se puede conocer y no cambia. Hace toda la diferencia. Y también, como parte de las raíces, es que yo tengo una responsabilidad de vivir conforme a lo que dice la palabra. Ellos no tienen a Dios como su juez supremo. Entonces, por eso viven como viven. Se drogan, dicen mentiras, roban, matan y no pasa nada. Entonces, hace toda la diferencia que una sociedad tenga estas raíces, porque de esas raíces se desprenden los valores. O sea que el tronco son los valores de una sociedad. Y de ahí la importancia de que nosotros podamos tener súper claro y cimentado cuáles son los valores. Y también es importante qué rol y cómo se percibe a la mujer en esa sociedad. Y vamos a ver que en Asia, en muchas otras religiones, la mujer es considerada poco menos que una mascota. Y eso también hace que las sociedades vivan en la pobreza. Cuando la mujer es respetada, es tratada bien y es tratada como una ayuda idónea por parte del hombre, los hijos crecen de una manera muy diferente y progresan, porque su mamá es una persona que ha tenido oportunidades. Y eso es totalmente bíblico. Ahora bien, lo que son las hojas es lo que son las formas y las expresiones culturales de esa familia o de esa nación, ¿sí? Y finalmente viene el fruto. Y lo más bonito, impactante del fruto es que el fruto por dentro tiene muchas semillas. O sea que yo tengo la capacidad de saber en esta generación cuánto fruto salió, pero lo que sí yo no sé es cuánto fruto va a salir en las próximas generaciones porque yo no controlo qué va a salir de cada una de las semillas. Van a salir un montón de árboles y todo. De ahí la responsabilidad de que se construya bien, porque si yo construyo mal y acá hay una mala semilla y hay un mal árbol, va a generar un mal fruto que no se sabe hasta dónde va a llegar en sus consecuencias y en su nivel de depravación. Sí, entonces, pero del mismo modo, cuando es la Biblia, cuando son estos cimientos, vamos a mirar la bendición de Dios que está en la palabra allá, más allá de 1000 generaciones de los que lo aman. Entonces, esa es como una manera muy visual de entender esto. Por el otro lado, están los frentes de transformación. Entonces, estos frentes de transformación fueron revelados, estas 7 esferas, se las reveló Dios a Lauren Cunningham en 1975. Y no solamente a Lauren Cunningham, sino a otro amigo de él, muy cercanos, y se reúnen y comparten que efectivamente él dice que si tú quieres transformar una sociedad, tienes que manejar estos 7 montes o estas 7 esferas de influencia. Empezando obviamente por la religión, es decir, nuestro concepto de la iglesia, pero también el gobierno. O sea, yo debería de tener personas que conozcan estos principios y que se tomen la esfera de gobierno, las 3 ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y esto lo podemos ver más adelante en casos precisos y casos que sucedieron en el mundo en diferentes épocas. Las comunicaciones. Hoy en día, ¿en manos de quién están las comunicaciones? ¿Qué se promueve a través de las comunicaciones? Se promueve la promiscuidad, se promueve la infidelidad, se promueve el aborto, se promueve la eutanasia, se muestra como algo bueno en la radio, en las películas, en los videos,
en las series de televisión, de Netflix, todo eso, las comunicaciones están en manos del progresismo, igual que el gobierno, y en la parte, digamos, de la religión, pues hay mucho desconocimiento y muchas personas que no están haciendo lo que tienen que hacer. Por el otro lado está el tema del ocio, es decir, todo lo que son las artes, el entretenimiento, y ahí también vemos que los hijos de Dios no están siendo influencia en esto. La educación, lo mismo. En la educación vemos que, por ejemplo, hay profesores que están enseñando ideología de género, que están hablando de la falsa paz en los colegios, que están promoviendo el aborto abiertamente. Entonces, si nosotros queremos una transformación en Colombia, tenemos que pedirle y promover que personas así como los que me van a escuchar y los que me están escuchando en este momento, tomen las riendas de estas esferas de la sociedad y, y aprendan los principios bíblicos que aplican para su área de influencia y los apliquen en el día a día. Lo mismo sucede con la economía, las empresas, la ciencia y la tecnología. ¿Para qué la estamos usando? Y en el centro de todo está la familia. La familia es el centro de la transformación. Estos principios, primeramente, tienen que aplicarse en los hogares. En Colombia tiene un problema muy grave de orfandad. En Colombia, el 84% de los niños nacen por fuera de un vínculo matrimonial, es decir, los niños se crían sin papá y mamá juntos o que no tienen una relación, no tienen un matrimonio de por medio. Entonces, las familias son bastante inestables en lo que están haciendo por los hijos. Los hijos no tienen como un cerco protector. Por el otro lado, también está todo lo que es la obra social estratégica, que va de la mano con todo esto y de la iglesia, que es, por ejemplo, cómo resolvemos los problemas actuales de la población, como la niñez desamparada, los madres cabeza de hogar, los drogadictos, las personas que están en prostitución, los presos en las cárceles, los extranjeros que están teniendo problemas en nuestro país porque están pues como migrando de un lado para el otro, y los ancianos, la tercera edad. Todas estas problemáticas de lo que está sucediendo tienen que pasar por la cosmovisión bíblica para que realmente aquí haya una transformación. Como por ejemplo la hubo en su momento con la Reforma protestante de Martín Lutero en 1517, la Suiza de Calvino en 1530, la Corea del Sur en los años 70, la India en 1800 cuando llegó William Carey e hizo un montón de transformaciones, y la Inglaterra del siglo XVIII y siglo XIX, que vamos a hablar un poco de eso pues en la medida en que nos vayamos moviendo. Entonces la invitación a los alumnos de este curso es que básicamente ellos, dependiendo de sus dones, sus talentos, su llamado, se tomen una de estas esferas y que apliquen los principios bíblicos para que realmente haya una transformación. Y cuando hablamos de la Biblia, que la Biblia fue la que creó la civilización occidental, nosotros vemos algunos principios que son únicos de la Biblia y del cristianismo, que no son comunes a otras religiones. Y es ahí donde uno empieza a agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces vamos a hablar rápidamente del principio de la racionalidad, todo lo que fue la revolución intelectual, es decir, tecnología, universidades, ciencia, el principio de la moralidad que se está perdiendo en nuestro país, la importancia de la familia, la compasión, la mayordomía y prosperidad económica y la libertad. Entonces, este es el alma de la civilización occidental que se desprende de los principios bíblicos. Bueno, ¿vamos bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, señora. Bueno, Sí, sí, señora, aquí estamos. Sí. veo que no se pudieron unir más personas, ¿no? No, señora, pero entonces no te preocupes que enviamos el video y ellos estarían muy atentos para poderlo ver. Ok, De pronto perfecto. por motivos de trabajo o estudio, pues no se pudieron conectar, pero les enviamos el video. Ok, súper. Bueno, entonces continúo. El principio de racionalidad. No todas las religiones promueven que las personas lean, piensen y sean seres racionales. Y eso es algo que uno no lo sabe hasta que no lo estudia.
Y esto se desprende de qué? Se desprende de que, por ejemplo, la oración es conversar con Dios. ¿Por qué conversar con Dios? Porque Dios es una persona con la que yo puedo hablar, yo le puedo expresar lo que siento, Él me responde y yo lo veo manifiesto en todas las cosas que suceden en mi vida. No todos los dioses en las diferentes religiones se comportan igual. Tan es así que no conversan con su Dios, sino que hacen mantras, dicen cosas que no tienen sentido y son repetitivas. En cambio, nosotros oramos y conversamos con Dios. Otra cosa que, por ejemplo, se promueve en otras religiones es la alteración de la conciencia por medio de rituales sexuales, incluso drogas. Nosotros para nada promovemos eso porque tenemos que estar totalmente conscientes cuando hablamos con nuestro Dios. Entonces, eso es la gran diferencia. Entonces, ¿cuál es la clave? Haber puesto la Biblia en manos de las personas y no solamente ponerla, sino también invitar a las personas a que realmente mediten sobre la palabra, que la lean y vean cómo eso aplica para cada uno de nosotros y qué nos quiere decir Dios a través de esto. Pero ninguna otra religión promueve realmente la racionalidad. Y eso lo hace totalmente especial a Occidente. Una de las cosas que uno se pone a ver es que esto tiene una implicación directa sobre el siguiente tema que vamos a ver, que es la ciencia. Entonces, en la medida en que tú lees la Biblia, tú entiendes que estás frente a un Dios, que es un Dios que tiene una serie que tiene lógica, que tiene orden. Es un Dios que se puede conocer. En cambio, los otros dioses son dioses caprichosos, dioses que son como ogros, que no sabemos en qué momento los vamos a coger, y no en vano en muchas culturas se hacían sacrificios humanos. Por ejemplo, en los indígenas de este continente se hacían sacrificios, o por ejemplo los aztecas, los mayas, los incas, hacían sacrificios para apaciguar a sus dioses, que para que se pusieran como tranquilos había que darle mucha sangre. Ustedes ven, por ejemplo, los aztecas, es un dios que aparece con la lengua afuera. Y aparece con la lengua afuera porque hay que alimentarlo de sangre para que esté tranquilo y el sol no deje de brillar. Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Entonces, Dios habla mucho en su palabra del conocimiento y la importancia del conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y cuando hablamos aquí de conocimiento, hablamos primeramente del conocimiento de la palabra de Dios, pero también hablamos del conocimiento que se puede adquirir por medio, por ejemplo, de la investigación, de la ciencia. Y es algo que tiene que cambiar en nuestro pueblo cristiano, que el pueblo cristiano no es muy dado a estudiar, no es muy dado a buscar el conocimiento y por esa razón las personas de allá afuera tienen una idea que nosotros somos ignorantes y no nos toman en serio. Entonces es lo primero que debe cambiar, porque miren que desde la misma transformación de naciones es preciso que nosotros nos eduquemos y que nosotros estudiemos. Y muchos hombres que creyeron en Dios, hombres que realmente conocían la palabra de Dios, promovieron la ciencia. Y esto nos comenzó a apartar de otras civilizaciones y de otros pueblos. Comenzó a poner a Occidente en otro nivel de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, tenemos a Robert Boyle, químico, físico, inventor, anglo-irlandés, pero también fue teólogo. Tenemos a Francis Bacon, inglés, pionero del pensamiento científico moderno. Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático. Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, físico. Por ejemplo, también el padre de la oceanografía, Matthew Murray. Él leyó un versículo que hablaba de las corrientes del mar, que está en la Biblia. Y él dijo, yo voy a demostrar que existen las corrientes. Y todavía se navega con las cartas de navegación de Matthew Fountain Murray. Entonces, hombres creyentes en Dios, hombres que vivían su fe, llevaron la ciencia a otro nivel. Bueno, por otro lado, la revolución tecnológica. Todo lo que es, por ejemplo, el arado, la herradura, el molino, la carretilla, los relojes, los lentes,
Todo esto es producto de hombres que creyeron en Dios, hombres que leían la Biblia e iban más allá. ¿Qué es importante con el tema de la tecnología? Que la tecnología surge de las personas que creen en Dios, tanto católicos como cristianos, evangélicos, porque nosotros tenemos la compasión, el servicio en nuestro ADN. Otras culturas no lo tienen y suplen esto con personas, con esclavos, con castas bajas. Pero como nosotros, para nosotros todos los seres humanos somos iguales ante Dios. No tendrían por qué existir castas, ni personas condenadas a trabajar oficios absurdos, como acarrear cosas o trabajar en un arado o lo que fuera. Entonces, por esa razón, hombres de Dios, para liberar de ese trabajo duro a las personas, decidieron crear inventos, inventos para que estas personas pudieran liberar tiempo y hacer otras cosas que fueran más intelectuales. No sé si lo sabía. Entonces, es ahí donde vemos la importancia de que las ideas sí tienen consecuencias. Otras cosmovisiones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el hinduismo, pero también el budismo, ¿sí? Son bastante, segregan bastante a las personas. Pero en este caso, hablamos del sistema de castas, que si bien fue abolido en 1947 en la India, esta costumbre todavía permanece. Y es verdad que ellos todavía viven en la pobreza. Entonces, tenemos los famosos Dalits o los intocables. Y estas personas, por ejemplo, transportaban lo que eran los excrementos de otras personas de castas altas. O sea, a nadie le interesaba hacer un sistema de alcantarillado, porque ¿para qué si tenemos gente que es de una casta más baja? Según los dioses, tiene que ser así. Y ellos, pues, ¿para qué los sacamos de la pobreza? Ahí no hay ningún tipo de ascenso social. Ahí si tú naciste Dalit, te moriste Dalit. Entonces, esto es muy importante. En Occidente y bajo los principios bíblicos, nuestra cosmovisión bíblica, no existen las castas. Y esto hace toda una diferencia a nivel de desarrollo humano. Las universidades fueron una de las labores misioneras de llevar el conocimiento y establecer universidades primeramente para los clérigos, para que conocieran la palabra de Dios, pero también de ahí surge todo el tema de la ciencia, todo el tema de las bibliotecas, de los estudios. ¿Mm? Entonces, vemos que, por ejemplo, hombres de Dios, un hombre de Dios fue el que creó la educación para los ciegos a través de todo lo que es el braille. Otras culturas, otras cosmovisiones dicen, no, la gente ciega está condenada a estar ahí botada en el piso pidiendo limosna. Pero Occidente, con el principio bíblico, dice, no, todos los hombres son iguales y todos los hombres tienen un valor intrínseco. Así sea ciego, hay que hacer todo lo posible para que él pueda educarse y trabajar en algo digno. Entonces, miren la diferencia en las cosmovisiones. Entonces, las ideas tienen consecuencias. El principio de moralidad, no todas las culturas lo tienen. Entonces, nosotros tenemos un principio de moralidad alto porque viene de la Biblia. Y me puse a hacer una investigación que era cuáles son los países menos corruptos del mundo. Los países menos corruptos del mundo, según Transparencia Internacional, son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Holanda, Canadá, Singapur, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido. Y todos estos países fueron reformados. Singapur fue colonia inglesa y era una réplica del sistema parlamentario inglés. Y fue colonia inglesa de 1819 a 1963. Por eso está aquí en este ranking. Esos principios fueron enseñados desde hace muchos, muchos siglos. En la iglesia dominical a los niños se les enseñó estos principios de moralidad. Por ejemplo, está en Holanda crearon o sea, aplicaron el catecismo de Heidelberg, que queda en Alemania, lo tradujeron y lo fueron enseñando a los niños y a las personas. Les explicaban cómo en su profesión, cómo en su día a día se aplicaban los principios bíblicos de no robar, de no mentir, todo el tema de la codicia. Todo eso aparecía explicadito de una manera muy sencilla a todas las personas de estos países. John Wesley, que es famosísimo porque John Wesley es el padre del metodismo, fue el que protagonizó el gran despertar de 1739 en adelante, y uno de sus trabajos fue restaurar a la Inglaterra de esa época. Muy pocas personas saben cómo era Inglaterra.
Alguna vez le hice una pregunta a una alumna en el externado qué tenían en común estos países, los menos corruptos del mundo. Y me decían, es que son desarrollados, es que son países ricos. Le dije, no siempre lo fueron. Precisamente hay algo más que marcó el principio de moralidad y finalmente su desarrollo económico. Y cuando tú miras Inglaterra, en la época de John Wesley, ¿qué había, por ejemplo? Se podía subastar a la mujer como si fuera ganado. Los niños trabajaban y se les pagaba con licor. No había ningún tipo de restricción. El tema de la impureza sexual era terrible a raíz de todo lo que tiene que ver con el tema del teatro. El teatro era, pero era como el foco de toda esa impureza. Las condiciones en las que las personas trabajaban eran horribles. No tenían descanso, no tenían fin de semana, nada. Fueron los reformadores, las personas como John Wesley, pero también más adelante, por ejemplo, William Wilberforce, el que es el promotor de la abolición de la esclavitud. Todos ellos, personas que vivieron la cosmovisión bíblica, como yo esperaría que muchos de nuestros alumnos la puedan vivir y puedan cambiar la realidad de nuestro tiempo. Muy importante que los sermones que se dan en las iglesias tengan relevancia de acuerdo con la situación puntual que está viviendo esa semana nuestro país. ¿Por qué? Porque hablamos de temas, o sea, hablamos siempre de lo mismo, pero ¿por qué no hablar de lo que está sucediendo? Por ejemplo, hablemos de este escándalo de corrupción del hijo de Petro, a la luz de la palabra. ¿Qué podemos pensar sobre eso? Hablemos de lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, lo que pasó en San Vicente del Caguán. ¿Qué dice Dios sobre las Fuerzas Armadas? ¿Tienen que estar desarmadas y no hacer nada y que los ataquen las personas malvadas? ¿O qué dice la Biblia sobre las Fuerzas Armadas? Dice que están aquí para defender a la persona que hace lo bueno y castigar al malhechor. Y también es clarísimo que tienen que ser contundentes. Si no son contundentes las Fuerzas Armadas, no sirven. Entonces, pero eso es un principio bíblico. Entonces, es muy importante que los pastores y que los líderes de grupos de conexión y todo hablen de la realidad de la semana, de lo que está pasando en el país a la luz de la palabra. Ahora les voy a enseñar cómo podemos aplicar estos principios para poder hacer estudios puntuales de temas específicos, como por ejemplo la integridad, como una solución al problema de la corrupción, qué podemos hacer por el problema de la drogadicción, el problema de las personas en condición de calle, la prostitución, cómo estudiamos cada uno de estos temas a la luz de la cosmovisión bíblica. Otra de las grandes avances que tuvo Occidente a raíz de la cosmovisión bíblica fue la familia cristiana. La familia entendida como papá, mamá e hijos que están en un pacto matrimonial y que están con un compromiso de cuidar y de criar a esos hijos. Eso fue una gran transformación y de hecho cuando uno mira la historia de la India, las personas de la India no podían entender cómo una islita insignificante con tan poquita gente los había dominado. Y cuando se ponen a mirar los filósofos de la India, ¿qué era lo que hacía tan diferente a Inglaterra de ellos? Pues básicamente era la fortaleza de su familia, la fortaleza de las familias inglesas, el rol de la mujer como una igual, no como que la tenían debajo del zapato, sino una mujer pensante que sabía criar a sus hijos con principios, valores y que los enseñaba bien, los discipulaba bien. Y hacía toda la diferencia versus la mujer de la India. Entonces, esto realmente marca la diferencia entre un país y otro, la calidad de sus familias, qué tan unidas están. El quinto principio es el principio de la compasión. Y todos los avances en cuanto a derechos humanos vienen de personas que creyeron en la Biblia y que quisieron acabar con las injusticias de su tiempo, como vemos en 2 Corintios 1:3. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, ese es el Dios en el que nosotros creemos y el Dios que nosotros reflejamos. Entonces, aquí les pongo esta imagen que es de la época del abolicionismo, más o menos 1800. Y William Wilberforce, parlamentario inglés, fue el que abolió la esclavitud. Le tomó como 20 años hacer todo este trabajo. Primero acabó con el comercio de esclavos provenientes de África, pero luego logró que los liberaran en 1830. Cuenta la crónica
que al otro día de que lograron liberar a los esclavos en 1830, murió William Wilberforce. O sea, dicen que somos eternos hasta que se cumple nuestro propósito. Y ese hombre Dios lo creó para que acabara con la esclavitud. Aquí tenemos a Martin Luther King, que también indudablemente cambió la historia de la humanidad, cambió la historia de los Estados Unidos y todas esas leyes segregacionistas contra los negros. Él cambió la historia, pastor evangélico. Entonces, ahí están nuestros siervos que realmente le han creído a Dios y que han llevado a cabo la gran comisión. Pero también personas creyentes han sido los que se han encargado del cuidado de los más débiles. En otras civilizaciones, en otras cosmovisiones, los más débiles están condenados a ser pobres, a mendigar en las calles. Nadie los ayuda. En cambio, nosotros hemos creado todo un sistema de compasión en nuestros países, que somos de Occidente, con un legado de la Biblia. El cuidado de las viudas, el cuidado de los huérfanos, de los minusválidos, de los leprosos en su momento, ponerle límites morales a las cosas y decir, está mal que los niños trabajen, está mal que los niños tomen licor, está mal la infidelidad. Todo eso lo pone la Biblia como un cerco protector. Pero también no solamente es hacia los hombres, también hacia los animales. William Wilberforce, una vez logra que se acabe con el comercio de esclavos, 1800, él continúa con otro tipo de obras, que es, por ejemplo, el tema de cuidado hacia los animales, porque también la Inglaterra de la época que le tocó vivir a él era horrible. Había peleas de gallos, le ponían, por ejemplo, pólvora a los zorros y se morían de la risa de ver lo que pasaba con ellos. Eran de una crueldad hacia los animales horrible. Y William Wilberforce trató de cambiar esto y de hecho lo hizo. Mejorar las condiciones laborales también, cambiaron todas las leyes, fueron protegiendo a los niños para que no tuvieran que trabajar, mejoraron las condiciones de los trabajadores. También una mujer de Dios, Betsy Fry, en Inglaterra, fue la que mejoró las condiciones de las personas que estaban en las prisiones. De hecho, pues le dio cátedra a todo el mundo sobre lo que hicieron en Inglaterra. Y, por ejemplo, William Carey fue el que modificó y que cambió las costumbres de la India, que era colonia de Inglaterra, y en la India pasaban cosas como, por ejemplo, el sati. El sati era que cuando moría una persona, moría un hombre, inmediatamente sacrificaban a la viuda. O sea, la viuda no podía quedar viva. Y también en otros casos, por ejemplo, que quedaba la viuda porque era una niña o algo así, la dejaban en un sitio casi que como si fuera pobre. Y también había muchos temas rituales, temas de que tomaban a estas niñas y las tenían como si fueran como unas prostitutas en los templos. Todo eso lo denunció William Carey y logró acabar con esas costumbres porque finalmente tenía como una conexión con el gobierno inglés. Y gracias a todo su labor, esto se acabó en el mundo, en las colonias y en el mundo. También viene de la Biblia todo lo que tiene que ver con el trabajo. Recordemos que dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y el trabajo también manual, el trabajo mercantil, que en otras culturas se veía como un trabajo como de poca monta. Toda cosa que no fuera, eso es un pensamiento muy griego, que si un trabajo es con las manos, es como para gente pobre. Y por eso aquí somos muy pegados al cuento de que es que yo quiero ser un doctor, un doctor. Eso es muy griego, eso es muy romano, muy español. En cambio, lo que viene de la cultura protestante, viene un legado de que el trabajo manual es perfecto, es una manera de alabar a Dios. El trabajo mercantil también lo es, no hay un trabajo que no sea digno, obviamente si está entre los límites de la moralidad. Y no solamente eso, sino también creó todo lo que fue el capitalismo, porque ahí fue donde surgió el ahorro, porque las personas tenían buenas costumbres, no se embriagaban, tenían su familia, entonces comenzaron a tener excedentes de su trabajo y los volvieron a reinvertir. De ahí surge el capitalismo, ¿sí? Pero también la protección que tiene la Biblia sobre la propiedad privada. El descanso dominical es algo de creyentes, no es algo que hubiera sido así. De hecho, en muchos países asiáticos la gente no descansa el domingo.
Obviamente, ¿cuál es el límite que tiene que haber y que también Dios nos lo pone? Es la codicia. No, no es venir aquí a aprovecharse los empleados, no es venir aquí a tener ganancias desmedidas, no, no es eso. Aquí estamos hablando de que yo puedo disfrutar del fruto de mi trabajo y nosotros estamos totalmente en contra de los subsidios. Eso también es un principio bíblico. Cada vez que el Estado se mete a meter subsidios, se tira todo el equilibrio económico de un país. Acá, por ejemplo, vemos cómo también los países que tienen un mayor ingreso per cápita son países que tienen legado protestante. O sea, aquí se comprueba lo que les estoy diciendo en este mapa. Entonces, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, tenemos los países nórdicos que también fueron reformados, tenemos Inglaterra, Canadá, Australia, en fin, todos estos países corresponden con lo que yo les he contado. De hecho, Japón, sin ser país reformado, sí tuvo una gran ola de misioneros que enseñaron toda la ética del trabajo, se la enseñaron a los japoneses, también hombres de Dios. Y todos estos principios que les he enseñado el día de hoy redundan en libertad. Solamente cuando un pueblo es un pueblo que conoce la Biblia y aplica los principios, es un pueblo libre. Un pueblo que no conoce la Biblia y que no sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros, es un pueblo que se deja dominar. Se deja dominar por un tirano que le ofrece unas migajas. También vemos que gran parte de los tipos de gobierno que tienen en estos países son gobiernos que son como regímenes, son gobiernos abusadores contra el pueblo. En cambio, un principio que se desprende de, de los principios bíblicos es que la ley es el rey, ¿sí? Lex rex. Es decir, que un monarca no está por encima de la ley, sino que tiene que someterse a la ley. Y de esta manera se pueden frenar todo lo que son los abusos de poder. A mí me preocupa lo que está pasando en Colombia, porque veo que parece que quisieran acabar con las leyes para que finalmente el presidente pudiera hacer lo que quiera y tenga facultades extraordinarias. Una vez haga esto, se acaba el principio de libertad, que es un principio bíblico. Bueno, los retos que tenemos por delante en la civilización o en la sociedad que nos tocó vivir son, por ejemplo, la crisis de la familia, que ya la mencioné. Colombia está realmente muy mal en estos indicadores de familia. Colombia es un país en donde es un país de madres solteras, de madres solas que crían a sus hijos, madres cabeza de hogar, donde hay mucho abandono por parte de los varones de los hijos. Entonces, ese es un problema que tenemos que atacar de frente en Colombia. También el tema de la pobreza y el hambre que se desprende del pecado. En la medida que hay pecado personal, pecado familiar, pecado de nación, hay pobreza. Y con algo tan sencillo como que un padre que abandona a los hijos, pues realmente a esa mujer le toca muy difícil, porque es criarlos y fuera de eso trabajar. Pero, ¿qué tal una persona que le gusta el alcohol y las drogas? Se gasta todo su dinero en eso. Entonces vemos que el pecado genera pobreza. La ideología de género es una amenaza que cada vez está más latente en los colegios y en las comunicaciones. El aborto es la infamia de nuestro tiempo contra la cual tenemos que luchar con la misma fuerza que William Wilberforce para poder acabar con la esclavitud en su tiempo, nosotros con el aborto. La eutanasia es un sinsentido de los humanistas, es no entender el propósito de Dios ni las leyes de Dios. La trata de personas, disfrazándolo del derecho al trabajo, de la prostitución, no, es trata de personas. La drogadicción, el socialismo de izquierda es un flagelo, es totalmente satánico, va totalmente en contra de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Y obviamente de todo esto se desprende el tema de la corrupción. Esos son los retos que tenemos por delante nosotros, los transformadores de naciones, los reformadores de este tiempo. ¿Y cómo hacemos para cada uno de estos temas analizarlos y encontrar soluciones? Entonces les voy a mostrar una metodología que aplicamos incluso, que siempre aplico cuando hago mis pre-clases. Ahora les voy a mostrar cuál es el canal
para que conozcan dónde están las clases que se han hecho sobre todos los temas habidos y por haber. Todos los que mencioné anteriormente, todos están en su respectiva clase. Cuando yo tengo que hacer algo con respecto a un problema de la sociedad, digamos la corrupción, nosotros hicimos, mientras que Carlos Eduardo Acosta era representante de la Cámara, yo participé como la persona que escribió la exposición de motivos de la Ley de Integridad, ya es Ley de la República. ¿Y cómo hicimos esa ley? Partimos de la definición de la palabra, que fue integridad. La buscamos y sobre todo les recomiendo mucho que busquen el diccionario de Webster de 1828 porque ahí son definiciones bíblicas de cada palabra. Cuando tú entiendes la palabra, hay muchas cosas que se revelan sobre la solución también. Después de que yo busco la palabra integridad en el diccionario y sobre todo en el de Webster, después voy a la palabra, a la Biblia, y busco versículos que tienen que ver sobre la integridad. Y les comienzo a estudiar y comienzo a mirar, qué se necesita, por qué es importante, en qué consiste la integridad, o sea, todo eso me ambiento con los versículos que tienen que ver con ese tema, para poder que realmente mi discurso tenga fuerza ante incluso los no creyentes, tengo que investigar cifras y datos sobre la problemática. Por ejemplo, lo que yo les decía de transparencia internacional, qué tipo de leyes se han hecho en Colombia, por qué no han funcionado, que el Observatorio de Transparencia, que la ley de transparencia, y comenzar a mirar por qué no ha funcionado y por qué seguimos con el mismo problema y el mismo ranking desde hace varios años. ¿Cuál es el estado del arte de Colombia en materia de corrupción? ¿Cuáles son los países menos corruptos del mundo y qué es lo que está detrás de ellos? ¿Cuál es la clave? Y la clave fue la reforma protestante y enseñar principios y valores a los niños basados obviamente en los mandamientos. Ese fue el principio. Ahí está la evidencia. Cuando yo aplico principios y valores es mucho más eficaz que ponerle 25 policías a una persona. Entonces, el policía, que esa es la solución que siempre da el humanismo, ¿no? El policía, el policía, el policía, el policía. Aquí decimos autogobierno. Lo más importante son los principios y los valores. Y finalmente, luego viene el deber ser. Entonces, aquí tengo el estado actual, el estado del arte de mi problema, prostitución, aborto, eutanasia, drogas, lo que ustedes quieran que estén estudiando. Está aquí. Y aquí está el deber ser. Entonces es un camino largo que toca recorrer. Yo ya lo ubico. ¿Y qué pasa? Que muy posiblemente, sobre todo cuando estás hablando del Congreso de la República y las nuevas leyes, no voy a ser capaz de pegar el brinco desde la situación actual hasta el deber ser bíblico. Lo que hago entonces es definir cuál debería ser el paso a paso e ir preparando, hago una ley que de pronto no es tan agresiva para ellos, pero me la pasan y me va generando un cambio cultural. Y luego voy haciendo otra que va subiendo. De hecho, ellos aplican, el progresismo aplica el mismo método, pero al contrario. Ellos no hablaron de del tema de la pedofilia. Primero hablaron de no, que el matrimonio de las parejas gay, luego no, que la opción de niños por parejas gay, y más adelante su última reivindicación es la pedofilia. Entonces, ellos lo manejan así. Nosotros lo manejaríamos así, pero al contrario, para llevar la sociedad actual al deber ser, pero entendiendo que muchas veces no se puede hacer de una. Sí, eso es algo que es aterrizar la cosmovisión bíblica. Bueno, y finalmente, ya para terminar esta pequeña intervención, es decirles que nos atrevamos, que seamos valientes, que un valiente de la mano de Dios ya es mayoría y que nosotros somos los que trastornan al mundo. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Entonces, nosotros somos los que trastornan el mundo. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros somos los que tenemos que protestar contra las injusticias actuales. Y nosotros somos los que tenemos que mostrar cuál es la solución que no deja atrás a nadie, que son las soluciones bíblicas. Una vez estaba leyendo a un
economista que piensa mucho como nosotros, un economista que es afroamericano, se llama Thomas Sowell. Y Thomas Sowell dijo que él se volvió comunista porque nunca nadie le explicó por qué había personas que tenían tanto dinero y otras que no tenían dinero. La Biblia tiene su explicación. Yo tengo una prediclase que habla sobre ese tema solamente. Y como no había ninguna explicación para él, pues se leyó eh, el manifiesto comunista y pues ahí encontró sus respuestas y se volvió comunista por un rato hasta que se dio cuenta que eso no tenía ninguna lógica, que era totalmente incoherente y que nunca había generado nada bueno y comenzó a tener estos principios que son principios que generan bienestar a toda la sociedad y no dejan a nadie atrás. Entonces, nosotros somos los que trastornamos el mundo y espero que los haya motivado para que acepten el reto y el reto que les pone el día de hoy nuestro Señor Jesucristo, que seamos sus manos y sus pies aquí en la tierra. Les dejo acá mis redes sociales para que de pronto si quieren mirar lo que estamos haciendo, todo el movimiento que tenemos para oponernos a lo que está sucediendo actualmente, pues tenemos todo en tiempo real, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, incluso un poquito TikTok, ponemos todos los videos. Y ahí puse todas mis clases, incluida esta, pues planeo ponerla en Facebook y en YouTube. Entonces, suspendo la grabación ahora y ya dejamos el espacio para preguntas y para la puesta en común. Y muchas gracias para los líderes de Manantial.